Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos de la madre solar. Esto es parte de la serie de Camino de Conocimiento. Recuérdense que el camino del conocimiento no es cualquier camino, no es un conocimiento cualquiera. Sobre todo cuando lo ponemos en mayúsculas nos referimos a de los hemisferios cerebrales. El izquierdo es el de pensar, el hemisferio derecho es el del sentir, y este es el camino del conocimiento en mayúsculas. Tenemos que aprender a dejar de pensar para poder sentir y conectarnos con lo divino y accesar toda esa información que está flotando, se podría decir, en el ambiente, en el éter. eh, Toda la información podemos accederla en el momento en que desarrollemos bien nuestro hemisferio derecho. Ojalá puedan ver todo el video. Si se les hace largo, simplemente pausenlo y después lo vuelven a ver en otro momento que tengan otra vez oportunidad. Pero la idea es que lo vean hasta el final. Es importante, la información es muy bella y estamos seguros que les va a gustar y que les va a servir mucho. Y bueno, pues la recomendación o la petición de siempre es que por favor nos apoyen con su pulgar arriba, con ese like, con ese compartir la información a otras personitas que pudiera interesarlas, o inclusive si no saben si les puede interesar o no, hay mucha gente que ya está lista y los amigos no sabemos de ellos, o bien ni ellos mismos lo saben, y cuando empiezan a escuchar la información les hace clic en alguna parte y bueno, de ahí se pueden ir conectando a todo este mundo. Antes de comenzar, les aclaro que para poder entender quién es la madre solar, tenemos que tocar el tema de lo que es la mujer vestida de sol y también lo que es la Virgen de Guadalupe. Entonces los voy a ir poniendo en contexto de estas otras dos figuras y bueno, se entenderán que al final de cuentas es lo mismo. ¿Ok? Comenzamos. En el Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Y dice así, en el Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por su Dios. 6. Y la mujer huyó al desierto, donde se tiene su lugar preparado por Dios, y para que ahí sustenten por 1260 días. 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y él los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 12. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, al hijo varón. 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí lo que el Apocalipsis 12 habla de la mujer vestida de sol. Ahora hablaremos de la Virgen de Guadalupe. Y la siguiente historia es tomada del escrito del indio Nican Mopua del siglo XVI. Un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México, a clase de catecismo y a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cerro diciendo: Juanito, Juan Dieguito. Él subió a la cumbre y vio una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa de todos los moradores de esta tierra y a todos los demás amadores míos y que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y manifiéstale que desea un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. Ten seguro que te agradeceré bien y te lo pagaré. Vas a merecer que yo te recompense el trabajo y fatiga con que procuras hacer lo que te encomiendo. Él se arrodilló y le dijo: Señora mía, voy corriendo a cumplir lo que me has mandado. Yo soy tu humilde siervo. Y se fue deprisa a la ciudad y camino al palacio del obispo, que era Fray Juan de Zumárraga, religioso franciscano. Cuando el obispo oyó que le decía
el indiecito Juan Diego no le creyó, solamente le dijo: otro día vendrás y te oiré despacio. Juan Diego volvió muy triste porque no había logrado que se realizara su mensaje. Se fue derecho a la cumbre del cerro y encontró allí a la señora del cielo, que le estaba aguardando. Al verla, se arrodilló delante de ella y le dijo: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, expuse tu mensaje al obispo, pero no me creyó. Comprendí por la respuesta que me dio que pensó quizá que es una invención mía de que tú quieres que te hagan aquí un templo, por lo cual te ruego le encargues a alguno de los principales que lleve a tu mensaje para que le crean, porque yo soy un pobre hombrecillo, el último de todos. Perdóname que te cause esta gran pesadumbre, señora y dueña mía. Ella le respondió: Oye, hijo mío, el más pequeño, es preciso que tú mismo solicites y ayudes a que se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, y aún te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dile que yo, en persona, la siempre Virgen María, Madre de Dios, te envía para hacerle saber mi voluntad, que deben hacer aquí el templo que les pido. Pero al día siguiente el obispo tampoco le creyó a Juan Diego y le dijo que era necesaria alguna señal maravillosa para creer que era cierto que lo enviaba la misma Señora del Cielo, y lo despidió. El lunes, Juan Diego no volvió al sitio donde se le aparecía Nuestra Señora, porque su tío Bernardino se puso muy grave y le rogó que fuera a la capital y le llevara a un sacerdote para confesarse. Él dio la vuelta por otro lado del Tepeyac para que no la detuviera la Señora del Cielo y así poder llegar más pronto a la capital. Mas ella le salió al encuentro en el camino por donde iba y le dijo: Ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que no es tan importante que lo que te asusta y aflige. No se entristezca tu corazón ni te llenes de angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no soy tu ayuda y protección? No te aflijas por la enfermedad de tu tío, que en este momento se ha quedado sano. Sube ahora a la cumbre del cerro y hallarás distintas flores. Córtalas y tráeselas. Juan Diego subió a la cumbre del cerro y se asombró muchísimo al ver tantas y exquisitas rosas de Castilla, siendo aquel un tiempo de mucho hielo, en el que no aparece rosa alguna por ahí, y menos en esos pedregales. Llenó su poncho, larga ruana, con todas aquellas bellísimas rosas y se presentó a la Señora del Cielo. Ella le dijo: Hijo mío, esta es la prueba que llevarás de parte mía al obispo. Te considero mi embajador, muy digno de confianza. Ahora te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás todo lo que viste y admiraste para que logres que el prelado construya el templo que he pedido. Juan Diego se puso en camino, ya contento y seguro de salir bien. Al llegar a la presencia del obispo le dijo: Señor, hice lo que me mandaste hacer. Pedí a la Señora del Cielo una señal. Ella aceptó. Me despachó a la cumbre del cerro y me mandó cortar allá unas rosas y me dijo que te las trajera. Así lo hago para que en ellas veas la señal que pides y cumplas tu voluntad.
helas aquí. Desenvolvió luego su blanca manta, y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla. Se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la Virgen María, Madre de Dios, tal cual se venera hoy en el templo de Guadalupe en Tepeyac. Luego que la vieron el obispo y todos los que allí estaban, se arrodillaron llenos de admiración. El prelado desató del cuello de Juan Diego la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo, y la llevó con gran devoción al altar de su capilla. Con lágrimas de tristeza oró y pidió perdón por no haber aceptado antes el mandato de la Virgen. La ciudad entera se conmovió y venía a ver y admirar la devota imagen y hacerle oración, y que le pusieron por nombre la Virgen de Guadalupe, según el deseo de Nuestra Señora. Juan Diego pidió permiso para ir a ver su tío Bernardín, que estaba muy grave, y el obispo le envió a un grupo de personas para acompañarlo. Al llegar, vieron a su tío. Estaba muy contento y que nada le dolía, y vinieron a saber que había quedado instantemente curado en el momento en que la Santísima Virgen dijo a Juan Diego: no te aflijas por la enfermedad de tu tío, que en este momento ha quedado sano. El obispo trasladó a la iglesia mayor la cinta imagen de la amada Señora del Cielo. La ciudad entera desfilaba para admirar y venerar la sagrada imagen, maravillados todos de que se hubiera aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen. Hasta aquí el relato de la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. El nombre oficial de la Virgen de Guadalupe se conoce, precisamente como lo acabo de decir, como Guadalupe. Sin embargo, en aquellas épocas, en el náhuatl, no existe la letra G o la letra D. Por eso no pudo haber sido, según esta información, el nombre Guadalupe. ¿Qué es lo que pasó? Hay varias versiones de varios posibles nombres. Hay uno que es el más aceptado, que se los voy a mencionar hasta el final, y ese es el que yo tengo entendido que es el correcto. Bien, Luis Becerra y Tanco, por las mismas razones que acabo de decir de la D y de la G, dice que el nombre debió haber sido o pudo haber sido Tecuantlanopeu, que tradujo como ella que se originó en la cima de las rocas. El padre Mario Rojas Sánchez, que fue el que tradujo el Nicanmopoa, Tlecuatlapeupeu, esa es otra versión, y que significa en este caso la que emerge de la región de la luz como el águila del fuego. La tercera versión que estamos analizando ahorita es la de Janet Rodríguez, que dice Tlecuatlacupeu, que quiere decir la que viene volando de la luz como el águila de fuego. Luego Gloria Ansaldúa dice que el nombre debió haber sido Coatlalopeu, que quiere decir quien tiene dominio sobre las serpientes. Coatlalopeu, que es esta que acabamos de ver, es la que más se parece a Guadalupe. Y como los españoles tenían una virgen en Extremadura, llamada Guadalupe, pues por eso le pusieron Guadalupe, por parecerse a este término. Este es el término que hasta donde yo tengo información, ese es el correcto. Y bueno, se dice que esta misma persona, Gloria Ansaldúa, que Cuatlachopeu, como una variación del nombre,
Ella ve que ambas versiones están vinculadas históricamente a Coatlicue, cuyo nombre significa falda de serpiente. No sé si se den cuenta, pero a la hora que hagamos un análisis de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, van a ver que todas coinciden de alguna manera, desde por las rocas, el cerro, desde por la serpiente, la que viene volando de la luz como el águila de fuego, todas coinciden y pareciera ser que, que todos son una al final de cuentas. Aunque bueno, como les repito, el nombre oficial, de acuerdo a lo que yo conozco, es Cuatlalopeu o Cuatlaxopeu. Todas parecen coincidir con el Guadalupe. Ahora vamos a platicar sobre algunos hechos importantes. El primero de estos hechos importantes le llamo yo centro de energía femenina. Recordemos que el planeta Tierra, la Madre Gaia, es un ser vivo, por lo que las energías están vivas y presentes en ella. Hay energías positivas y energías negativas, aunque esta denominación puede causar fuertes confusiones, por lo que aclaramos que más bien tiene que ver con la polaridad, como en el caso de los polos del planeta, que es el polo norte y el polo sur, los polos magnéticos, el yin y el yang de la acupuntura, etcétera. Al igual que en la acupuntura, el biomagnetismo y otras técnicas curativas, se reconocen este tipo de energías. Lo mismo pasa con la Madre Tierra. Hay centros energéticos de magnetismo positivo, masculinas, y otras de energías negativas, femeninas, el yang. En el caso de las masculinas serían el yin. Bueno, pues resulta que la Ciudad de México, el centro de energía masculino está en el Zócalo y el centro de energía femenina está en donde se ubica la Basílica de Guadalupe. Y así era como veneraban los aztecas, los náhuatl, esas dos zonas, desde antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces resulta que donde los aztecas consideraban que era un centro masculino, ahora se venera a Jesús el Cristo, que es una figura masculina, y donde se consideraba un centro femenino, ahora se venera una imagen femenina, la Virgen María, en su advocación de la Virgen de Guadalupe. O sea que se siguen respetando y moviendo las energías como le es natural a la Madre Tierra, a este ser vivo que nos alberga, sostiene y nos ayuda a evolucionar. Obviamente esto ayudó a que fuera más fácil a los aztecas aceptar las imágenes y manifestaciones. Les sugiero ver mi video que hablo yo precisamente y se llama de mexicanidad espiritual. Otro hecho que les quiero compartir es el del portal energético. Estos centros magnéticos a la vez son portales energéticos y son portales de paso de energías. Son portales que se pueden abrir y cerrar periódicamente o permanecer cerrados o abiertos largos periodos de tiempo, de acuerdo a circunstancias planetarias, humanas y evolutivas. Por estos portales fluyen las energías correspondientes y como en el caso de la Virgen de Guadalupe, ella pudo manifestarse a través de este portal. Otro hecho al que yo le llamo bueno, yo conozco el término, no es que yo le llame así, que puede crear cierta confusión o sí, desconcierto a los que lo escuchen. Estos portales, o este portal específicamente, por donde apareció la Virgen de Guadalupe, es una vagina cósmica, así se le llama, porque si se fijan ustedes en la imagen, tiene la forma de una vagina. Es un portal como
el que tienen las mujeres, precisamente, sus vaginas tienen un portal. Les recomiendo, les sugiero ver mi video de pacientes, alumnas y candidatas, sobre todo en la sección de alumnas. Ahí pueden entender un poco más esto de lo que les estoy hablando. Siguiente punto o hecho que les quiero compartir es el de la vestimenta. Algo de lo que no se habla mucho, pero sí se había llegado a leer por ahí en algún tipo de información o autor, y en ciertos casos ha sido distorsionado, es que la imagen en el ayate, en ese manto donde se plasmó la imagen, que no es una pintura, ojo, es una impresión fotográfica, se le podría llamar. Hay que entender que esos costales de los cuales se hacían los ayates y que servían para cargar cosas también o para cubrirse, tienen un tejido grueso. Y bueno, se dice en las versiones que yo tengo conocimiento y que se consideran o las considero como un hecho, que fueron retocadas. O sea, esta pintura o esta fotoimpresión fue retocada. El caso es que la información que yo tengo es que la Virgen de Guadalupe se presentó en su imagen con ropas típicas mexicanas de aquella época, de los náhuatl, de los mexicas, y son los huipiles o hipiles, como les acostumbren llamar. Aquí pueden estar viendo algunas imágenes de lo que es un huipil. Entonces, pues la religión oficial no podía permitir eso, como lo del nombre tampoco. Se modifica el nombre a Guadalupe y se modifica la imagen, repintando, retocando algunas partes para que pareciera más un vestido tradicional religioso y no un huipil mexica. Otro hecho a compartirles bien importante y bien bonito es el de las supuestas rosas de Castilla. Volvemos a lo mismo, hacen referencia como si fueran rosas de España, de Castilla. Y la información que yo tengo es que no. Las rosas que, según tengo entendido, que recogió Juan Diego, precisamente a través del portal, son unas rosas que se les conoce con el nombre de rosas devachánicas. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del devachán. El devachán es un término, perdón, no sé si sánscrito, pero que hace referencia al cielo. Y hay dos devachanes, también hasta donde tengo entendido, el devachán celeste y el devachán terrestre. En este caso, bueno, estas flores devachánicas tienen una característica muy especial por la que no pudieron dudar de la autenticidad de este hecho. Fray Juan de Zumárraga y bueno, pues todos los que estaban presentes. Estas flores se caracterizan porque cada pétalo es de color diferente. No es que fueran rosas de diferentes colores, no. Cada rosa, sus pétalos eran de diferentes colores. Entonces, bueno, pues esto no se menciona, pero pues les comparto esta información. Sé de por lo menos el caso de una persona que ha visto esta flor en un lugar muy especial que no voy a mencionar. Y bueno, para regresarme un poquito a lo del ayate, si se fijan en la misma narración, dice que cuando Juan Diego extendió su ayate, su manta, en ese momento se plasmó la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, no venía pintado, pues. Otro hecho que les quiero compartir es sobre algunos estudios científicos. Hay muchos estudios que avalan lo inexplicable de este fenómeno, de este milagro. Pero como siempre, pues hay gente que quiere ver para creer y hay gente que ni viendo cree. Y es lo que pasa con muchos científicos, de los más escépticos.
Y bueno, también gente, pues que cae en lo ridículo, discúlpenme, pero con tal de no aceptar la versión que se está diciendo originalmente, inventan teorías que a veces son mucho más descabelladas de lo que el hecho en sí es. Y eso pasa mucho con las naves ovnis, las naves extraterrestres. Inventan unas teorías impresionantes. Entonces, bueno, con esto lo que les quiero decir es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay mucho en internet de todos estos temas, de estos estudios científicos, inclusive de la NASA, y son impresionantemente bellos. Pero bueno, yo me voy a centrar nada más en un estudio que se hizo y les voy a compartir en la descripción del mensaje, perdón, del video, los vínculos porque está dividido en dos partes. Este, este documento o este estudio se llama Apocalipsis 12.1, la mujer vestida de sol, y como les decía, hay una primera y una segunda parte, y los vínculos se los comparto. Es un magnífico estudio, a mí me emocionó mucho estarlo escuchando sobre la marcha, y bueno, me apoyo en eso, ya verifiqué la veracidad o qué tan correctos están estos estudios, ya se me confirmó que sí, así lo había vibrado yo, pero ya se me confirmó. Y bueno, hay una parte en especial que me gustaría que vieran ahí, sobre todo la parte de la corona de 12 estrellas que se menciona en la mujer vestida de sol y que aparentemente no las tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Siguiente hecho que les quiero compartir es acerca de Juan Diego. Dentro de la información que yo tengo, Juan Diego no era un indio cualquiera. Y antes de continuar, quiero hablar un poco sobre el término indio. No es un término peyorativo ni que demerite a esta hermosa gente de estos pueblos indígenas, de estos pueblos originarios. De hecho, los maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, hermanos galácticos, tienen una especial predilección sobre esta gente, sobre estos pueblos originarios. Y bueno, hay mucho que aprenderles a ellos, ¿eh? De hecho, el ser humano occidental se perdió en el hemisferio izquierdo, en el pensar, y ellos se mantienen en su mayoría en lo que es el hemisferio derecho y sus cualidades. De ahí sus tradiciones, sus danzas. Ya he mencionado en el video de Mexicanidad Espiritual que esas danzas sagradas son meditación en movimiento. Entonces hay mucho que aprenderles a ellos. Y en estos tiempos que están por venir, o de los que habla precisamente la mujer vestida de sol y muchas de las profecías, bueno, hay que regresar, como los bebés nacen del hemisferio derecho, hay que regresar a desarrollar esos dones que son los que conectan con el corazón y con la espiritualidad y la divinidad. Estos indios indígenas no son tan complicados y estas son características del hemisferio derecho. No necesitan riquezas ni apariencias, viven en la sencillez. Si se recuerdan el video anterior, el de Arcángeles, hablo de San José, que menciona precisamente en varios de sus mensajes. De hecho, la mayoría de sus enseñanzas de San José van orientadas precisamente de que hay que ser sencillos y ser humildes. Yo creo que esas son las dos características que más distinguen las enseñanzas y mensajes del maestro San José. Bien, regreso entonces al tema de Juan Diego. Les decía yo que no es un indio cualquiera, un indígena cualquiera. Yo tengo información de que Juan Diego era un iniciado mexica de alta escuela. No en balde lo escogió la Virgen de Guadalupe para esta misión. Otro hecho que les quiero compartir es el concepto de injerto que se utiliza mucho en la agricultura. Eh, ya saben que hay plantas o árboles, por ejemplo, que les pueden injertar ramas de otras especies. Yo, por ejemplo, vi
precisamente en donde vivía mi pareja B, mi segunda pareja, eh, había un árbol que tenía injertos, si mal no recuerdo, de 4 o 5 árboles. Eran cítricos, casi todos ellos, o todos ellos más bien. Pero si mal no recuerdo, por lo menos me acuerdo de naranja, limón y, bueno, no me acuerdo otros dos o tres más. Es algo muy interesante. Bien, este concepto de injerto es lo que pasó con las culturas europeas y mexicas o mexicanas o mesoamericanas. Esto es algo que tenía que darse, ya estaba previsto. Y la aparición de la Virgen de Guadalupe contribuyó a que se pudiera dar ese injerto, esa fusión de culturas. Yo en una ocasión acudí, cuando estaba precisamente en esa época de la práctica de la mexicanidad espiritual, danzas sagradas, acudí a una conferencia de una persona, pues que lo ves y pues parece una persona cualquiera, tal vez inclusive indígena o albañil, sin demeritar a nadie, por favor, que no se malinterpreten, nada más para ver el aspecto físico que tenía. Sin embargo, les puedo decir que es una de las mejores experiencias que he tenido de una conferencia magnífica sobre cosmogonía universal o cósmica, ¿de acuerdo? Eh, Ahí se habla precisamente de esto, de que era un injerto, una fusión de culturas que se tenía que dar y que ellos, los mexicas de aquella época, ya lo sabían. Sabían que dentro de sus profecías o dentro de sus maestros, sacerdotes típicos, pues ya sabían todo esto. Y de hecho por eso estaban esperando la llegada de los españoles. Inclusive mencionó que tan lo sabían y estaban preparados que la Malinche, que algunos la consideran prostituta, traidora y todo esto, resulta que no, que también era una mujer muy preparada culturalmente y bueno, al igual que Juan Diego de Orozco, también era un iniciado, una iniciada de alta escuela. Ella se ofreció en sacrificio para infiltrarse entre los españoles. Siendo la mujer, pues parece ser que pasó de una o dos personas hasta que Hernán Cortés la hizo su pareja o una de sus mujeres, pues. Y bueno, ella tenía la misión no solamente de obtener información para, para los indígenas, para estos pueblos originarios, sino que también ella tenía que facilitar a través de la traducción de las lenguas y de los mensajes que llegó a ser en algunas veces portavoz y en otras veces ella iniciaba, tenía la iniciativa pues de dar ciertos mensajes, fue lo que contribuyó a que se amalgamaran estas dos culturas. En esa ocasión, en esa conferencia que dio esta persona, que lamentablemente no me acuerdo de su nombre, yo le pregunté por qué, si ya sabían que se tenía que dar esto, por qué tanta queja y tanto lamento de todo de este suceso. Y me dio una respuesta, pues no solamente me dejó tranquilo, sino entendí perfectamente las cosas. Dice, el hecho de que se supiera no quita que haya sido muy doloroso. Y sí, efectivamente recuerden que lo que hicieron los españoles no fue venir a conquistar a los pueblos mesoamericanos. Si hubiera sido una conquista, yo pongo el ejemplo de que a una mujer no se le conquista a través de golpes y sometimiento. Y así fue lo que pasó con los españoles. Ellos no vinieron a conquistarnos, vinieron
a invadirnos, a someternos, ¿de acuerdo? O a someter a la gente de aquella época. Y bueno, sí hay que tomar esa diferencia. Pero bien, esto es un injerto, se fusionan dos culturas muy importantes, no solamente para todo lo que tenía que darse, sino para que lo que se está viviendo actualmente y este despertar de conciencia. Recuerden que en el mismo video de Mexicanidad Espiritual hablo de Antonio Velasco Piña, de sus libros, y cómo fue una de las primeras personas, autores, escritores, que habló de que México es cuna de un despertar de conciencias. Y repito, no es competencia de países. Cada país, cada región del planeta tiene sus características, sus cualidades. De hecho, tiene chakras el mismo planeta. Entonces, el caso es que en México se tenía que dar, o se tiene que dar un despertar, que es el que ya inició, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer precisamente es que se despierten, se remuevan las conciencias y dé paso para que se vayan sucediendo otras manifestaciones energéticas y de luz y de despertar en las diferentes partes del planeta. Muchos van a ser en Perú, se habla de Argentina, de Chile, de varias regiones, pues en todo el mundo. ¿Ok? Bien, ahora tres comentarios finales, se podría decir, de, de todo este video. En este caso empezamos con la mujer vestida de sol, quien tiene la misión de matar a la serpiente, por decirlo de alguna forma. Digo entre comillas matar, porque ya en otras advocaciones de la Virgen, también ya lo he mencionado, eh, aparece pisando la serpiente al hemisferio izquierdo y al lado reptiliano que tenemos nosotros por esas cuestiones genéticas. ¿Por qué pisar la cabeza de la serpiente y no matarla? Había comentado que esto se debe a que ese 1% que que sí nos da y sí nos sirve el hemisferio izquierdo es para evitar que nos desconectemos del mundo, de esta realidad 3D. Entonces, hay que tener controlado al hemisferio izquierdo, básicamente. ¿Quién es la serpiente? Bueno, ya hablé, pues en este caso está representada por el hemisferio izquierdo, pero externamente sí hay esos seres que por milenios la maldad fue creada por los oscuros para dominar a la humanidad. La serpiente del Génesis, la tentadora, que pone las zancadillas al humano para que caiga cada vez que trate de levantarse. En esa ocasión en el Génesis, cuando Adán y Eva, la serpiente en el Edén, pues que tienta a la mujer eh, para que ella a su vez, con la manzana, y para que ella a su vez tiente a Adán. Y es lo que se ha venido repitiendo pues, hasta la fecha. La serpiente, la oscuridad, la maldad, todo eso tiene controlada, dominada, tentada, esclavizada a la humanidad. Ahorita vamos a entender en qué formas. ¿Qué es lo que busca? Obviamente que nos mantengamos distraídos, ¿sí? Y que no nos demos cuenta los humanos de que somos seres superiores, somos seres divinos, somos luz y bueno, inclusive hubo manipulación genética para tenernos en un nivel muy bajo de conciencia. De esto habla también mucho, por ejemplo, Carlos Castaneda en sus libros y enseñanzas de Don Juan. De esta manera, entonces, a través de esa modificación genética, se buscó tener al humano dormido que le sirviera de fuerza de trabajo permanentemente y de alimento energético, a través del estrés, del miedo, de la adrenalina, de la angustia, de las bajas pasiones, etcétera.
Y si se fijan, la humanidad precisamente no es feliz por nada de eso. Por eso les he hablado ya varias veces que muchas de las actividades de moda son para esos fines, como por ejemplo los deportes de acción, sobre todo aquellos que buscan que uno esté produciendo adrenalina, pues todo ese alimento energético es lo que les sirve a estos seres. También deportes de contacto, deportes de competencia, donde siempre tiene que haber un solo ganador y muchos perdedores, donde se desarrollan y despiertan todas esas bajas pasiones, toda la afición también es parte de ese juego y de ese alimento, y que además hacen que el ego se sienta superior es la gente, ¿no? También se desarrolla mucho la violencia, la vanidad, la búsqueda del dinero, incansable, el dios dinero que se ha creado la humanidad, que son capaces de venderle literalmente su alma al diablo, ¿sí? Por ejemplo, con tal de tener dinero, son capaces de ceder su sexualidad a otras personas, sobre todo a las mujeres o muchos hombres también ya en la actualidad. Por dinero son capaces de entrar al mundo de la droga, eh, del mercadeo, de todos esos productos nocivos. Y bueno, pues si la gente supiera que gana karma no solamente por eso, sino por cada persona que sale dañada, la gente adquiere ese karma, ¿de acuerdo? Por eso digo que es vender su alma al diablo. También todo aquello del poder, sobre todo los políticos, los empresarios, eh, todo ese tipo de cosas es parte de esta obra negativa de la oscuridad, que ha hecho muy bien su trabajo, pero que ya se les acabó el 20. Decíamos que todo también lo que favorezca el egoísmo, todo lo que tiene sumido al mundo en el caos en que estamos experimentando, llegando a los extremos actuales en que se está al borde de la aniquilación total si no reaccionamos a tiempo. Actualmente tenemos por ahí una, una guerra provocada y un par más que están queriéndose provocar y desatar, porque lo que se está buscando es precisamente que si no se van a salvar estos seres, pues por lo menos llevarse a toda la humanidad que puedan en este proceso. Por eso la Madre Tierra ya está rebelándose, está en rebeldía, pues. No solo porque ya no aguanta tanta desarmonía, maltrato y destrucción, sino porque también al reaccionar la Madre Tierra con todos estos movimientos geológicos, todas estas manifestaciones planetarias, le están dando la oportunidad a la humanidad de despertar y cambiar. Quiero recordarles que la gente no quiere reaccionar por las buenas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la naturaleza, la madre tierra, todas las circunstancias? Bueno, si lo que necesitamos es una sangoloteada para poder despertar, pues no las está dando. Entonces es una obra de caridad y de amor, ¿eh? Y así como existe la serpiente externa ya descrita, también existe la serpiente interna, que también ya lo mencionamos cuando hablamos de los genes del hemisferio izquierdo. Y bueno, tiene que ver con los pecados capitales, las bajas pasiones, el ego y el egoísmo. Acuérdense de esa frase que dice, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Y aquí el mensaje es que no podemos resolver la maldad del mundo. Lo que tenemos que hacer es resolver primero esa maldad o esa desviación interior. Dicho de otra forma, la maldad del mundo es un reflejo de esa maldad interior. A veces nos podrá sonar muy extremo, muy radical ese término maldad, pero no lo es tanto si vemos cómo realmente somos y cómo hacemos daño a nuestro exterior.
a nuestro prójimo, a la madre tierra, consciente o inconscientemente, pero lo hacemos mal. Pues bien, la mujer vestida de sol, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, es enviada por su Hijo, el Maestro Ascendido Jesús, Jesús el Cristo, para que comande los ejércitos celestiales a través de los ángeles, arcángeles y hermanos galácticos. Acuérdense, dentro de la sección de ángeles, el video de ángeles, hablo de que hay una jerarquía de los ángeles, son los hermanos galácticos, solamente una de esas jerarquías. Y la idea es impedir que los oscuros intenten y que no logren la destrucción total como acto de desesperación por ver que su tiempo ya está acabando o que ya terminó. Hagan de cuenta que estas son las últimas patadas de ahogado que está dando estos seres oscuros. Paralelamente en el interior también ayudarán, o sea, así como estos seres, estos ejércitos celestiales están ayudando externamente a tener controlado los excesos que ha tenido estos seres, que podríamos decir que de alguna manera tuvieron su función, su razón de ser, pero que ya transgredieron demasiado los límites de lo que estaba permitido. Entonces, o de lo que dentro de su libre albedrío podían hacer. Entonces les decía que internamente también nos están ayudando todos estos seres divinos, ay hermosos, eh, a que logremos controlar internamente todo ese lado oscuro que tenemos. Siempre nos han estado ayudando. Obviamente quien lo ha solicitado y lo ha permitido. Recuerden, el bien nunca falta al respeto a ese libre albedrío que dio Dios en su creación. Entonces, para poder ser ayudado por estos seres, tenemos que solicitarlo y tenemos que permitirlo. ¿Por qué? Claro que permitirlo. Podría sobreentenderse que al solicitarlo estamos permitiéndolo, no. Hay mucha gente que lo solicita, pero a la mera hora no lo permite, por los motivos que sean. Normalmente es por inconsciencia o por no estar totalmente convencido. En estos tiempos ya se está librando la batalla final. El que se lo permita a sí mismo y se entregue a su propia salvación, o sea, cada quien nos vamos a salvar. Ellos nos ayudan a salvarnos nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que salvarnos a nosotros mismos, con su ayuda afortunadamente. Entonces el que se entrega a su propia salvación y liberación, se tiene toda la ayuda que ni podemos imaginar y que hay disponible. Volvemos a decirlo, es ilimitada. Las puertas están totalmente abiertas en estos tiempos porque ya son los tiempos decisivos, son los finales de los tiempos de lo que hablan también las profecías, no de la vida, no de la creación, para que no caigan también en engaños, simplemente son el final de estos tiempos de oscuridad. El que no se lo permita, pues no le va a pasar nada, se podría decir, simple y sencillamente no se está permitiendo o de alguna otra forma está perdiendo la oportunidad que hay en este momento de dar el brinco hacia la quinta dimensión, donde ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber carencias, ya no va a haber guerras, es el paraíso terrenal, no va a haber enfermedades, hambre, nada de esto. Entonces, bueno, pues si no despertamos, no nos quejemos de seguir en un mundo de este nivel de sufrimiento. Pues bien, la mujer vestida de sol destruirá al dragón de las 7 cabezas, que vienen siendo los 7 pecados capitales de los que he hablado también en videos pasados. Si mal no recuerdo, debe ser en la serie de hemisferios cerebrales. Y esto se logra despertando y activando el divino femenino en el hombre y en la mujer. Ojo, el divino femenino es
es ese lado amoroso que por naturaleza debíamos tener todos los seres humanos, hombres y mujeres. Esto no tiene que ver con género. Esto no quiere decir ni que las mujeres sean mejores que los hombres, ni los hombres más. Esto tiene que ver con una cualidad, en este caso podría ser el yin, que tenemos que desarrollar ambas partes. En estos tiempos en los que las mujeres, por sentirse desplazadas, por sentirse menospreciadas, han creído que la forma correcta de lograr esa independencia es copiar, imitar a los hombres, están cayendo en un error muy lamentable, porque están matando cada vez más a ese divino femenino, a ese lado amoroso, y se quieren parecer lo más posible en los defectos a los hombres. Al contrario, debieran enseñar al hombre que ese lado femenino no le debe ser ajeno al hombre. Todas esas mentiras que se han dicho, por ejemplo, de que los hombres no lloran, todo eso es incorrecto. Ese machismo de que el hombre tiene que ganar y tiene que ser superior, todo ese tipo de cosas ya se acabaron. Tenemos que actuar despertando nuestra capacidad de amar, nuestro lado sensible en hombres y en mujeres para poder salir adelante. Y ahorita les va a quedar todavía más claro. Antes las mujeres eran más intuitivas precisamente por tener ese lado despierto. Ahora han perdido más esa capacidad intuitiva y ahora lo que buscan es razonar y pensar más, durmiendo o aniquilando ese lado hermoso que es el que nos va a salvar en estos tiempos. Entonces, hablando de esas mujeres que están dejando a un lado, haciendo a un lado ese lado o ese don del divino femenino, han llegado a extremos, ay, de ir contra su esencia, pues ahora sí que divina y creadora, ¿no? Acuérdense que la mujer tiene la capacidad de recibir la semilla divina del hombre y se gesta la vida dentro de ella. Y bueno, esas mujeres al ir en contra de la vida dentro de sus vientres, no quiero hablar más claramente porque lamentablemente la oscuridad se mete precisamente en todos estos temas. Lo que están haciendo es matar a seres los más indefensos, los más puros que puede haber, ¿no? Que son los que están en el vientre. Y esta todo es obviamente obra de Satanás, del demonio, de la oscuridad, de estos seres que quieren tener sumida a la humanidad en la oscuridad. De hecho, este es uno de los karmas más fuertes, individuales para esas mujeres, no se diga para los doctores que son cómplices de ese arrebato de la vida, pero también es karma para los países. Creo que ya les había mencionado en alguno de los videos que hay karma individual, karma de familia, karma comunitario, karma de país. Todos los países tienen un karma. Y México y esos países que han aprobado leyes en contra de la vida están generando mucho karma y de ahí pues, se vienen seguramente muchos problemas porque hay que pagar y hay que liberar ese karma para poder pasar a esa siguiente etapa de evolución. Entonces, para que vean cómo cuando se le da poder de tomar decisiones legales a gente inconsciente, pues pasan estas caras. Con el pretexto de querer hacer un bien se está haciendo mucho mal. Bien, voy a retomar un poquito nada más lo de los pecados. No voy a profundizar, simplemente les voy a recordar cuáles son. Y bueno, lo contrario de pecados o la contraparte vendrían siendo las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Aquellas acciones que si las ponemos en práctica nos van a ayudar a dominar y controlar esos pecados y cada vez vamos a pecar menos. El pecado de la soberbia tiene como virtud a la humildad. O sea, en la medida que seamos humildes en nuestra vida diaria, vamos a ser menos soberbios. Y del pecado de la soberbia se van todos los demás, ¿eh?
aguas, porque ese ego y el sentido de superioridad que nos hace creer que sabemos de todo es el que nos hace que caigamos en los demás pecados. Se dice que contra el pecado de la avaricia hay que desarrollar la virtud de la generosidad. Contra el pecado de la lujuria, ¿sí? Hay que desarrollar la virtud de la castidad. Pero, como siempre, aclaro, la verdadera castidad, no la que se ha malinterpretado. O sea, no la que dice que no hay que tener relaciones sexuales, sino la verdadera castidad, que es la que nos dice hay que hacerlo para un fin de luz, ya sea para procrear vida o para crear vida. En los videos que hice de hemisferios cerebrales, ahí aclaro todo eso con detalle. Contra el pecado de la ira hay que desarrollar la paciencia. Es la impaciencia la que facilita que nos desesperemos y empecemos a querer pelear con todos y por todo. Entonces hay que desarrollar la paciencia y de esa manera la ira está controlada, dormida o eliminada. Contra el pecado de la gula hay que desarrollar la templanza. Hay que sabernos medir. Vendría siendo la templanza el saberse medir, no comer en excesos, ni comer cosas que hagan daño, ni beber cosas dañinas para el ser. Contra el pecado de la envidia hay que desarrollar la virtud de la caridad. Entre más caritativos seamos, no solamente vamos a controlar la envidia, sino que esa caridad que desarrollemos y que demos va a ayudar a despertar y activar. Es la forma más fácil de activar el corazón. Y bueno, ya lo vamos a ver, que al desarrollar esa capacidad de amar es la forma de aniquilar pues toda esa oscuridad interna y todos estos pecados capitales. Y por último, contra el pecado de la pereza, hay que desarrollar la virtud de la diligencia, ser diligentes, ser acomedidos, estar tratando de servir al prójimo. Si resumiéramos lo que acabo de decir es, si amamos, ¿sí? Simplemente van a desaparecer dos cosas de nosotros, el pecado y el miedo. Solamente hay dos fuerzas en el universo, la del amor y la del miedo. Y la que hemos estado viviendo es la del miedo. Bueno, pues despertemos nuestra capacidad de amar y van a ver cómo el miedo desaparece, los pecados desaparecen, la felicidad comienza y en ese momento y en automático estamos vibrando en lo que es la quinta dimensión. Y bueno, obviamente en la medida que el ser humano vaya amando más y cambiando uno por uno, se va a estar reflejando en el exterior y va a empezar a ver paz también afuera y luz afuera de nosotros mismos. Entonces no hay que reprimir los pecados o los impulsos negativos que tenemos. Hay que porque eso de reprimir causa más problema. Lo que tenemos es dejar de luchar contra ellos, poner la atención en nuestra capacidad de amar y así estos solitos van a ir desapareciendo. Entonces, el activo o el activar el divino femenino en cada ser humano, hombre y mujer, es como vamos a lograr ese paso. En la medida que la humanidad ha ido desarrollando esta energía del divino femenino, del amor, es que se ha ido dando la posibilidad de líneas de tiempo más cortas, más efectivas, y por eso es que se ha llegado a estos tiempos en que las puertas están totalmente abiertas para dar ese brinco. Y es tan grande lo que se está dando en estos momentos que nos está tocando vivir a todos, ¿eh? Todos los estamos viviendo, porque ya como les decía, no son siglos, ni son vidas, ni son años precisamente. Les decía que prácticamente son semanas y meses próximos. Pudiera llegar a concretarse todo este despertar en un máximo de 10 años, más o menos es la información que tengo yo. No se pueden dar fechas porque las líneas de tiempo se van ajustando conforme va despertando y reaccionando la humanidad. Obviamente, si dejáramos de despertar, obviamente cambiarían, pero para negativo esas líneas de tiempo y se podría retrasar todo.
pero hasta donde tengo entendido eso ya no es posible. Esta, esta inercia ya de luz, de despertar, ya no se puede parar. ¿Por qué los medios los medios de comunicación resaltan tanta negatividad en el mundo? Pues precisamente por eso, porque no quieren que nos demos cuenta que ya la humanidad está despertando para el bien, para la luz. Y bueno, quieren tenerlos sumidos en el miedo y en la angustia y en el estrés, y va a pasar esto y va a pasar lo otro. Nada de eso. Las cosas son muy diferentes a como lo plantean. El otro día escuché una información muy interesante. Pongan en práctica lo de que por lo menos un día a la semana dejen de utilizar cualquier medio electrónico para tratar de ver noticias y cuestiones del mundo. Permítanse ese silencio interior un día a la semana y van a ver los cambios que empiezan a generarse. Ya si le pueden ir aumentando de día en día, se van a dar cuenta que es hermoso simplemente el cambio de esta acción. Y para decirlo en una forma muy cruda, si quieren dejar de ser alimento de estos seres, si quieren dejar de ser su ganado, pues pasen a la luz, empiecen a actuar con luz, vean más por su prójimo más que por sí mismo, dejen actividades violentas, dejen de hacer daño afuera por satisfacer deseos egoístas que al final de cuentas no les dan la felicidad y por eso cada vez buscan más, más y más. ¿Qué se necesitaría hacer para lograr esto? Bueno, pues hay que desarrollar la intención. O sea, ¿qué intención tienen en sus actos? Hay que desarrollar la fuerza de voluntad, el deseo positivo de cambiar, de ser luz, el esfuerzo, la constancia, persistir en el intento y en lograr los cambios. De esa forma, con esa humildad, al reconocer lo mal que estamos, en contra parte de lo bien que creíamos estar, también podríamos percibir nuestra luz interna y divinidad a la que tenemos origen. O sea, nosotros venimos de la luz, lo único que tenemos que hacer es recuperar esa luz interna que perdimos en algún momento y ese lado divino. Somos parte de Dios, somos parte de la creación. Entonces, trabajemos en esa parte de recuperar ese lado positivo y ese nivel que teníamos y del que muchos vinieron a estas bajas frecuencias a ser parte de despertar y de ayudar a la humanidad. Muchos de ustedes que estén oyendo esto, es porque vienen de esos niveles superiores y aceptaron venir a ayudar a la humanidad en este despertar, en estos tiempos. Y bueno, la ayuda está presente permanentemente al que lo solicite y lo permita. Inclusive el Maestro Jesús fue uno de esos seres divinos que bajó, por eso es el Hijo de Dios. Pero contrario a lo que se nos hizo creer, eso es algo que él había logrado, él lo que decía es, a venir, yo soy el camino, no recuerdo ahorita, el camino y la vida. O sea, nos está diciendo, este es el camino de la vida, eh, síganme, tomen su cruz y síganme los que quieran todo esto. No es admírenme, no es adórenme, es síganme, síganme, yo soy el camino y la luz. Y bueno, la razón de este canal llamado La Transfiguración es precisamente eso, es ratificar estas enseñanzas del Maestro Jesús, en donde Él se transfiguró, elevó y se volvió un ser luminoso enfrente de tres de sus discípulos. Y es que hagamos juntos este despertar y logremos juntos esta transfiguración. ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Indudablemente sí, sí vale la pena. Eh, los que a mí, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo en mi experiencia, los que desde afuera me ven creen que he hecho mucho sacrificio, mucho esfuerzo. No, hombre,
es un camino hermosísimo, sí, de esfuerzo, pero de satisfacciones que no se tienen en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, en la oscuridad. Entonces recuerden que la Virgen de Guadalupe, la mujer vestida de sol, que está encinta y está en las labores de parto, solo debemos aceptar, saber y vivir esos dolores pasajeros. Miren, en las noticias también vemos y se espanta a la mujer con los dolores del parto. Sí son fuertes, pero a la vez no tanto, ¿eh? En la medida, digo, si fueran tan fuertes los dolores y no hubiera una recuperación o un beneficio o una bendición después de ellos, las mujeres no volverían a tener hijos, ni nadie, ninguna mujer tendría hijos. Entonces, sí, es algo pasajero, es algo que duele, puede doler mucho, pero en un par de horas, días si quieren ustedes, termina todo eso y de esa forma se tiene la dicha y la fortuna de tener la vida dentro, que se tenía dentro de sí misma, ahora tenerla en sus manos, poderla verla, disfrutarla y bueno, entrar en éxtasis, en una felicidad muy especial cuando se es padre o madre. Entonces, estos dolores son temporales. Y acuérdense lo que dije, sirven para despertarnos, angolotearnos, porque no hemos querido aprender de otra forma. Bien, ahora sí, hasta aquí por el día de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Confiamos en que haya sido de su agrado total. Para variar, este tema también lo tengo que dividir en dos videos por lo largo del mismo. Eh, en esta ocasión terminamos la primera parte. La siguiente semana les compartiré la segunda parte y ya después les daré la sorpresa cuál es el siguiente video que vamos a sacar, el siguiente tema. Por favor, regálenos un like. eh, es muy importante. Claro que si les pareció, pues, si no, también inclusive si quieren ponerlo en negativo no hay problema. Respetamos su opinión, pero si es positivo, pues no se vale que se les olvide o que les dé flojerita ponerlo. Apóyenos, por favor, es importante. Entre más likes, obviamente podemos llegar a más gente. Compartan este video, el vínculo, la información, todo para que seamos parte de este despertar de conciencias de la humanidad. No, no traten de juzgar con su hemisferio izquierdo a quién podría gustarle esto. Mejor, y aprovechando el mensaje de la intuición, conecten su corazón y que sea su corazón a quien de su lista de contactos hay que mandárselos, independientemente de que los pudieran criticar o, o no pelar. Si su corazón les dijo que esas personas se los mandan, es porque ahí se sembró una semilla que en determinado momento va a germinar y va a dar a luz también eh, vida, información, deseos, voluntad de ser parte de todo esto a esa gente. El chiste es precisamente ir sembrando semillas que vayan germinando de acuerdo al tiempo de cada uno. Les recuerdo mi cuenta de correo electrónico donde pueden contactarme para preguntas, para comentarios, para consultas inclusive. Y si alguien en determinado momento quisiera clases, pues por supuesto que, o cursos, podríamos organizar algo. Entonces el correo es todo en minúsculas, la transfiguración 33 @gmail.com. Recuerden que en la descripción del video les dejo los vínculos de ese documental muy bonito que se llama Apocalipsis 12:1, la mujer vestida de sol, tanto la primera parte como la segunda parte. Y ahora sí,
Muchas gracias, bendiciones y hasta siempre.